compartirles acá en esta ponencia, muy breve, es de alguna manera una idea que estoy trabajando hace tiempo en diferentes prácticas de la enseñanza que desarrollo en la formación de futuros docentes, como en la formación de docentes que ya están trabajando a nivel grado y posgrado, que es el tema de construir o co-construir guías de corrección, guías de evaluación con los estudiantes, como una parte de estrategia donde como docente uno los incorpora a ellos en el proceso de la evaluación del aprendizaje de conocimientos y habilidades de cada persona. El marco referencial que tomo o desde el cual me posiciono es el de la educación integral o educación personalizada, donde el centro, en el caso de la física, también soy profesor de física, así que se imaginarán que voy a hablar de este tema, es esencialmente la experimentación, donde uno trabaja con el estudiante, en este caso en el CONSUDEC, en taller 1, taller 2 o didáctica 2, con diferentes experimentos donde uno lo usa a tal práctica para introducir una ley, verificar una ley, descubrir, o por qué no también inventarla. Y la propuesta siempre es diseñar y trabajar nada más y nada menos con la experimentación, con el estudiante, tratando de que este proceso, en un aula presencial, apoyado en Moodle, repito, un aula presencial apoyado en una plataforma de Moodle, podamos desarrollar aprendizajes por dimensiones de la persona. Esto es, no solamente que conozcan tal o cual tema, sino que logren desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades, ciertos hábitos. Tomando este marco referencial es donde, digamos, me encontré con un problema hace unos años que estábamos trabajando con estudiantes, donde cada vez que hablábamos de evaluación, era complejo rescatar una estrategia que sirviera a la autoevaluación, si todo dependía del docente. Ergo, necesitaba incorporarlos a ellos en la reflexión de lo que teníamos que hacer, ¿no? Esto es, cómo realizamos un experimento, cómo entregamos un trabajo, analizando previamente qué es lo que estoy entregando, evitando esto de, bueno, el cumplimiento. A mí me encanta este término porque suena mucho a cumplimiento, cumplí, y a mí me gusta separarlo el cumplimiento en estas sílabas. Porque en general estudiante a veces, todos lo hemos vivido, solemos tratar de cumplir con lo que nos piden. Y a veces, yo tomo acá un poco el aprendizaje básico que lo destaca Ken Bain en una conferencia que hizo en Buenos Aires. Él dice que el aprendizaje básico es el menos de los importantes en la educación. Dice que el que sigue en el nivel de complejidad sería el aprendizaje estratégico, donde el estudiante responde o pregunta o hace lo que el profesor está esperando, pero no es un aprendizaje profundo, que vendría a ser el tercer nivel de aprendizaje. Por lo tanto, ¿cómo sacar al estudiante de una actitud pasiva donde me preguntan cuánto me saqué? Como si fuera un estudio de colesterol. Entonces, el planteo que propuse en las materias que enseño, en este caso en física, el profesorado de física, fue desafiarlos cómo mejorar este proceso de autoevaluación, involucrándolos con alumnos que son en el nivel medio, los que van a tener ellos frente a sus aulas, pero también a ellos mismos como estudiantes del nivel superior. Y acá podemos usar pizarra, papel, diapositivas, conectividad, plataforma, para que toda la práctica sea atractiva. ¿Alcanza? La respuesta es no. Necesitamos, de alguna manera, una propuesta que tenga en cada actividad que desarrollamos con ellos, con los estudiantes, en este caso de nivel superior. Aclaro que también lo hice con estudiantes de nivel medio, con lo cual no voy a abrir este punto, pero algo de esto que estoy mencionando ocurre, donde trabajamos cada entrega de cada trabajo con una guía de corrección o una rúbrica de corrección, donde en trabajos individuales, grupales, experimentales, etcétera, ellos de alguna manera pueden decir cuánto con tiempo pueden llegar a sacarse antes de que el profesor haga la corrección, haga la devolución. Por eso, creo que el fundamento principal cuando hablamos de autoevaluación con los estudiantes, o de evaluación y coevaluación, y de aprender a evaluarse, está en rescatar que los instrumentos son los que nos van a ayudar, pero no son lo esencial de lo mismo.
Por ejemplo, acá estoy describiendo muy rápidamente qué es una guía de corrección, qué es una guía de rúbrica, qué es una rúbrica, algo que ustedes ya saben. Pero ¿por qué me apoyo en estos dos instrumentos con los estudiantes? Porque me permiten lograr con ellos, y ellos lo logran antes que yo se los diga, cierta objetividad, cierta visión de justicia, cierta previsión de lo que estoy tratando de lo conseguir, a entregar, a desarrollar, y donde creo que estoy débil, trabado, incompleto, donde me estoy quedando corto. Y en esto, si ustedes me permiten, la plataforma Moodle particularmente no es la única que se puede utilizar. Yo tengo dos instrumentos que se pueden añadir a cada entrega de actividad. Una es la guía de evaluación, donde pongo una serie de ítems con un puntaje y una explicación de qué estoy tratando de evaluar. Y lo último, la rúbrica, donde obviamente la apertura con puntaje y criterios de corrección es mucho más rico para también las entregas de trabajo. Si ustedes me corren un poco, bueno, Eduardo, ¿dónde usarías una guía de evaluación? En un trabajo práctico, una guía experimental. ¿Dónde usarías una rúbrica? Y por ahí, en un proceso, en una producción de un texto, donde creo que ellos escriban un fundamento de por qué hacen lo que hacen en física, cuando enseñan en física en didáctica 12. Entonces, lo que encontramos con estos instrumentos, guía de evaluación y rúbrica, estoy hablando ahora de los instrumentos, es que ellos empiezan a darse cuenta que cuando las usamos, están siendo no evaluados por el docente, sino evaluados por sí mismos, porque ellos ven esto antes, no es una sorpresa, no está escondido. Entonces, ¿cómo las utilizamos? Bien, justamente entran al aula y van a ver automáticamente cuáles son los criterios, cuáles son los puntajes previstos, y pueden revisar antes de enviar el material o lo que se les ha solicitado, qué es lo que están, digamos, cumplimentando con lo pedido. Y Moodle me aporta la información de cuándo entregó, cómo entregó, si entregó 3 veces, si entregó 4 veces, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental está en que estas herramientas que yo estoy tratando de aplicar con los estudiantes deben ser de simple acceso, simple diseño, y me permiten ponderar aprendizajes. Ejemplo, yo puedo poner una serie de entregas, citas norma Zapa, que valga, invento, 10 puntos sobre 100. Pero pasado un tiempo determinado, yo puedo decir directamente, ya cuando conseguí que los estudiantes las normas APA las incorporen como hábito, vuelvo de vuelta al concepto de educación personalizada o educación integral, ya el criterio de normas APA no lo incorporo en las siguientes correcciones. Pero ¿por qué construir con ellos las guías? Porque acá está, hasta acá estaba claro lo anterior. Lo principal tiene que ver con esto del proceso activo de los estudiantes. Ellos son lo principal del proceso de enseñanza y aprendizaje. Son los actores centrales. Y si queremos que ellos tengan competencias, más aún en un profesorado, para poder enseñar y evaluar a sus estudiantes futuros, tenemos que enseñarles cómo los evaluamos a ellos, de qué manera ellos pueden de alguna manera replicar este tipo de instrumentos con sus estudiantes en la escuela media. Y lo fundamental es el instrumento, no, es la retroalimentación. Es romper el famoso cumplimiento, es estar trabajando sobre el compromiso y mejora continua. ¿De quién? Del estudiante. ¿Y de quién? De nosotros. Acá están viendo, por ejemplo, un ejercicio de construcción con estudiantes del profesorado de informática hace unos años atrás, donde hicimos un pizarrón con ideas sueltas, hechas por los estudiantes, y ahí ven a la derecha, nada más y nada menos que una guía de 20 puntos, donde hemos construido con ellos lo que luego iban a entregar. Lo interesante que es, acá estamos haciendo que ellos estén focalizándose en el aprender, no solamente en el cumplir. Entonces, la construcción de la autoevaluación con instrumentos como guía de evaluación, guía de corrección o rúbrica, nos permite con los estudiantes, primero que ellos dominen más el conocimiento que se está pidiendo que desarrollen, porque ellos crearon los criterios de corrección. Segundo, la mejora permanente, no solo de las entregas, sino del contenido de lo que ellos esperan. Podemos trabajar mucho mejor con ellos también los niveles de entrega. Esto que recién comentaba las normas APA. Si estamos trabajando con
criterios de corrección donde se logran hábitos, puedo sacar hábitos básicos para incorporar hábitos mucho más complejos o profundos. Y por supuesto, se instala la autoevaluación como proceso de aprendizaje permanente. Ya no es el profe me puso un 7, sino es, mire, Eduardo, acá me equivoqué, acá me quedé corto, acá no lo pude resolver, y bien, ¿qué hay que trabajar? Ese aspecto que estamos corrigiendo, ese ítem que estamos corrigiendo, con el estudiante para ver en dónde fallamos, o en la enseñanza, o en la práctica, o en el aprendizaje, o en la evaluación, o en algún aspecto que estamos dejando de ver. Y con esto damos un poco más de objetividad a cada evaluación. Concluyendo, no solo el tema pasa por la nota, sino que también tenemos nosotros como profesores la posibilidad de, al trabajar con ellos, construyendo los instrumentos y las guías de corrección o de evaluación o de rúbrica, nada más y nada menos que revisar qué estamos trabajando y pudiendo mejorar del sistema de calificación o la estrategia de evaluación. ¿Qué tenemos que mejorar de las prácticas de enseñanza? ¿Qué tenemos que reorganizar la temática de la materia? Hace poco en taller 1 nos encontramos con un emergente. Eduardo, no entendemos tal tema por tal razón, no importa por qué, y cambiamos la mecánica de las clases presenciales. ¿Dónde aparecieron los problemas? En los resultados, particularmente que nos brindaban los instrumentos de evaluación, co-construidos o compartidos por lo menos con ellos. Y a nivel de aprendizaje, obviamente, puedo ver competencias, conceptos teóricos, conceptos prácticos, la mejora continua de cada uno y obviamente qué hacer luego con ellos. Si me permiten, para terminar, lo más interesante del proceso está en esto último. Ellos se hacen más responsables de sus aprendizajes y más conscientes de sus avances. Como diría Daniel Córdoba, si te equivocaste y te fue mal en este ejercicio, ya sabes por dónde no ir. Nada más, gracias.